Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al segundo día del foro sobre prevención de la violencia armada y delitos relacionados con armas de fuego. El día de ayer fue un día muy provechoso. Esperemos que este día también nos dé la información y las herramientas que necesitamos como funcionarios y miembros de la sociedad civil. Vamos a arrancar el día de hoy con la sesión el tráfico de armas hacia México y en México, cómo llegan las armas a nuestras comunidades y qué medidas podemos adoptar para detener los flujos ilícitos. Para ello cedo la palabra a quien será la moderadora de esta mesa, Guadalupe González Chávez, investigadora de la INAP, y será una mesa que tendrá 2 enlaces remotos. Guadalupe, muchas gracias. A esta sesión que está prevista para realizarse entre las 9 y las 10:30 de la mañana. El tema que nos ocupa hoy es el del tráfico de armas hacia México y en México. La pregunta central de esta sesión es cómo llegan las armas a nuestras comunidades y qué medidas podemos adoptar para detener los flujos ilícitos. Para esto nos acompañarán por la vía remota William Goodnick, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos, Omar García Ponce, quien es investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, y David Pérez Esparza, doctorado en el University College London del Reino Unido, quien ha viajado para estar aquí también. Me voy a permitir presentar a William Goodnick. Él es investigador del Centro de Seguridad Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos. Se unió en septiembre de 2016 como profesor en el Perry Center, después de haber sido coordinador del programa sobre seguridad pública del Centro Regional de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Lima, Perú. Ahí dirigió los programas de asistencia técnica para el control de armas convencionales, no proliferación, balística forense, regulación para seguridad privada y estrategias para la reducción de la violencia armada. Anteriormente, el doctor Goodnick trabajó como asesor político senior para América Latina en la organización británica International Alert. Durante ese tiempo, sus esfuerzos se enfocaron en apoyar a la Oficina de la Vicepresidencia en Colombia para la creación de una coalición de agencias tanto gubernamentales como multinacionales, industrias que son propiedad del Estado y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de lograr la implementación de los principios voluntarios en materia de seguridad y derechos humanos en una especie de código de conducta unificado entre una multiplicidad de actores con el objetivo de orientar operaciones de las fuerzas de seguridad en las zonas de conflicto en ese país. Es licenciado en Negocios Internacionales por la San Francisco State University y tiene un máster en Estudios de Política Internacional por el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey. En 2010 completó su doctorado en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, como parte del Departamento de Estudios de Paz. Su tesis doctoral se titula Una revisión del impacto de los programas voluntarios de entrega de armas en la seguridad ciudadana en América Latina. El doctor Goodnick ha enseñado múltiples cursos a nivel licenciatura y maestría sobre política latinoamericana, tanto en inglés como en español, en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey, en la Universidad del Estado de California, Monterey Bay, y en la Universidad Barry de Miami, en Florida. El doctor actualmente es parte de la oferta académica del Perry Center en los cursos sobre políticas de defensa y estrategia, derechos humanos y Estado de Derecho, además del curso sobre seguridad y defensa en el Caribe. Adicionalmente, dirige el proyecto para la iniciativa sobre visión estratégica en colaboración con diversos institutos de investigación que llevan el tema sobre defensa y seguridad hemisférica para 2030. Damos la bienvenida al doctor Goodnick. Buenos días. Buenos días, ¿me oye?
Muy bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero, en primer lugar, gracias a la PGR y 24/0 y los demás organizadores por permitirme este espacio, por este medio. Saludos a los otros participantes de esta mesa y a la moderadora Guadalupe, que creo que ha sido varios años desde que no nos hemos encontrado. Yo, de cierta manera, quisiera titular esta presentación: dime qué tipo de preparación de armas tienes y te diré qué tipo de medidas necesitas implementar. Quisiera empezar poniendo sobre la mesa y lo que yo considero 4 creencias semi-erróneas sobre el tema. Entonces, por favor, la segunda diapositiva de la presentación. Ahí pongo sobre la mesa 4 creencias sobre el tráfico ilegal de armas de fuego que considero importantes resaltar. El primero siendo que el tráfico ilícito de armas es un gran negocio multimillonario con ganancias sin fin. La verdad, hace unos años, en 2015, UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, publicó un estimado, una cifra estimada sobre el valor del tráfico ilícito de armas, que era 320 millones de dólares anuales a nivel global. Es un punto de partida, no sabemos si es la cifra correcta, pero es una referencia, 320 millones. Y si vemos el tráfico de drogas, por ejemplo, se estima que el valor de ese negocio es 320 mil millones de dólares. El anuario sobre armas pequeñas, Small Arms Survey, publica un estimado del valor anual de comercio legal de armas y es alrededor de 7 mil millones de dólares. O sea, 7 mil millones el comercio legal, 320 millones el comercio ilegal. Entonces, el negocio principal es el comercio legal del cual se alimenta el comercio ilegal. En contraste con los otros productos, el tráfico de armas se nutre de un comercio legal. O sea, no empieza en la clandestinidad, empieza en la legalidad. La segunda creencia es el tema que el tráfico de armas es intercambiable con los otros negocios ilícitos, la droga, la trata de personas y el contrabando. Obviamente, a veces el tráfico ilícito de armas acompaña a estos negocios, pero es más un insumo a esos negocios que un negocio súper rentable en sí. La tercera creencia es que el tráfico consiste de grandes cargamentos clandestinos de fusiles y operaciones sofisticadas de tráfico a través de las fronteras, cuando lo que más vemos es tráfico de hormiga, pequeñas cantidades de armas y municiones cruzando fronteras o desviándose de la legalidad y la ilegalidad dentro de los contextos y jurisdicciones nacionales. Y el cuarto es que todas las armas y todos los usuarios representan una amenaza mayor. O sea, esto es una paradoja, que la mayoría de las armas nunca son utilizadas en actos criminales de violencia contra personas, pero solo se requiere que una pequeña cantidad de esas armas pasen de la legalidad o a un usuario con problemas mentales para generar una destrucción mayor, que es un gran paradoja de no saber cuáles armas van a generar mayor daño en un momento u otro. Si vemos el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, y seguramente en esta conferencia expertos han presentado sobre este tema, vemos que el tráfico en México, entre 60 y 70% del tráfico es de origen estadounidense, y 20 y 30% del tráfico tiene origen dentro de México. No porque México es un gran productor de armas, sino porque parte de la proliferación ilícita de armas son armas que empiezan como importaciones legales y luego pasan a la ilegalidad. Entonces tiene dos problemas México. Tiene el problema de tráfico por las fronteras y también tiene el problema del control de los inventarios dentro del país. Obviamente México sí es un productor importante de municiones, entonces yo no sé cuál es el diagnóstico del tema de tráfico de municiones, pero siendo productor puede haber más vías de paso de legalidad a ilegalidad. Pase a la siguiente diapositiva, por favor.
Sabemos que el tráfico ilegal de armas, por lo menos como lo vemos internacionalmente, tiene que ver con armas que cruzan de un lado a otro lado, un país a otro país, por medio de una transferencia sin autorización, pero también incluye armas que se trasladan sin una marcación debida, según los instrumentos internacionales. Y hay otros tipos de tráfico que tienen que ver con las transferencias clandestinas y transferencias con documentación falsa de usuario final, de aduanas, etcétera. Entonces sabemos que hay una cantidad importante, pero lo que sí hemos visto en la comunidad internacional es muy difícil encontrar infraganti, probar ese traslado de un lado a otro en el momento del acto criminal. Entonces nos toca ver otras modalidades que tienen más que ver con el tráfico interno. Y generalmente el tráfico interno no es tipificado como delito como tal, sino es enfrentado a través de diferentes modalidades y figuras legales como son el acopio ilegal, la tenencia de armas prohibidas y otros de ese estilo, pero que realmente no van detrás de la figura del tráfico transnacional. Entonces hay una cantidad importante de tipos de proliferación ilícita que deberíamos analizar. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Que incluyen todas esas cuestiones de tráfico por fronteras, como decía, y aduanas, pero también incluyen las ventas comerciales fuera de la normativa nacional, el robo o desvío de arsenales estatales, el robo o desvío de arsenales y de empresas de seguridad privada que se vuelve cada vez más un tema de preocupación, el robo a particulares. Siguiente diapositiva, por favor. Las ventas privadas no documentadas de armas de segunda mano, armas que dejaron vencer sus licencias y autorizaciones, y una serie de tipos de movimientos ilegales y usos de armas que incluyen el alquiler de las armas, el desarrollo de pequeñas industrias informales de armas artesanales, las compras de fachada de una persona legalmente autorizada para comprar un arma de fuego, compra y se la pasa a otra persona no autorizada, la reparación y ensamblaje para posterior venta, y también lo que vemos cada vez más, el tema de la recarga de las municiones. Antes de hablar un poco sobre algunas medidas específicas que pueden responder a ese tráfico de armas que vemos y que indirectamente que genera la violencia armada en sus distintas formas, es ver algunos casos donde han tenido éxito los estados en enfrentar el tráfico ilícito y promover el desarme y la reducción de las armas en circulación. Tengo 4 ejemplos en ese sentido y seguramente algunos se han discutido y presentado en este foro. El primero siendo el caso colombiano entre 2002 y 2012, donde hubo muchas iniciativas, no directamente que ver con las armas de fuego, sino el proceso de desmovilización de las autodefensas, programas de seguridad ciudadana en las ciudades grandes, que incluyeron procesos de desarme en ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali, y lograron reducir de tasas muy altas de violencia armada a tasas menores. Hoy en día, Ciudad de Bogotá tiene una tasa de homicidio con armas de fuego menor que Washington, Detroit o otras ciudades grandes de Estados Unidos. Y el tema de desarme solo fue un elemento de ese proceso. El otro contexto muy conocido y seguramente presentado en esta conferencia es el tema de Brasil. Entre 2003 y 2008 hubo un proceso de desarme de más de 500,000 armas de fuego, un proceso de prohibición del porte de las armas en el espacio público, la marcación de municiones y una serie de controles adicionales que lograron reducir la tasa de armas de violencia homicida con arma de fuego por la primera vez en una generación. Obviamente, las ganancias de ese proceso, de esas políticas, empezaron a disminuir sobre el tiempo
con la crisis de gobernabilidad y corrupción, también el problema del programa de desarrollo económico de ese país que se vio afectado por tendencias en la economía mundial que no fue sostenible después de cierto tiempo. Tal vez el caso más extremo, y recomiendo a cualquier persona que tenga interés en estos temas, es el caso de Ecuador, que no es un caso tan hablado como los demás. Que Ecuador desde 2007 se ha puesto en un programa de control de armas tal vez más rigurosa o más severa que en todo el hemisferio, con una prohibición de la importación de armas de fuego y controles sobre el comercio legal, restringiéndolo solamente a las empresas de seguridad privada y algunos clubes de tiro. Los impactos negativos de ese programa han sido tal vez el aumento del comercio ilícito de municiones de países vecinos y algunas irregularidades en las empresas de seguridad privada. Pero se ha notado una reducción en las tasas de violencia armada notable, quizás las más importantes en la región. Si personas tienen interés en conocer experiencia, el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador ha publicado un diagnóstico muy completo sobre ese proceso. Y el otro tema final, la cuarta experiencia que ha sido interesante, es el caso de una serie de municipios en El Salvador de 2003 a 2005, donde implementaron no proyectos de desarme, sino procesos de control de armas, de visitas a las casas de usuarios registrados, para asegurar el almacenaje seguro, para prevenir la presencia de armas en el espacio seguro, donde sí hubo importantes reducciones en municipios que participaron en ese programa, que no duraron sobre el tiempo, pero sí nos sugieren que hay aspectos importantes en prevenir y suprimir la presencia de las armas en el espacio público, aunque no sea posible reducir la cantidad de armas en circulación. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de las medidas nacionales de control de las armas de fuego, es importante implementar medidas en 4 ejes, digamos, o 4 áreas. Uno es el tema del comercio legal, otro es el tema del combate al tráfico ilícito, el tercero siendo el control de los inventarios y el cuarto siendo el establecimiento de normas muy claras. Obviamente, México, como país grande, ha realizado muchas de esas actividades. Ha mejorado sus controles fronterizos, ha modificado leyes, ha tipificado penas, ha adquirido tecnologías contra el tráfico ilícito y la violencia armada, como los sistemas de imágenes balísticas. Ha implementado un programa a través de la Sedena, quizás de las más importantes del hemisferio de desarme durante los últimos 10 años. Y también ha adoptado diferentes normas sobre el uso y posesión de armas en el país. Lo que uno siempre tiene que preguntar es si son suficientes, si se han diseminado en un país federal tan grande a los niveles estatales y locales donde debería implementarse. Pero yo lo compararía la implementación de medidas nacionales con el tocar el teclado de un piano, en el sentido de que no se puede siempre implementar todas las medidas todo el tiempo. La cuestión es saber cuáles teclas tocar en el momento preciso según las condiciones. Lo que hemos visto con los 4 casos de Colombia, Brasil, Ecuador y El Salvador, quizás con la excepción de El Salvador, todos esos avances que vimos en el proceso de desarme y control de armas tomaron lugar durante momentos de la historia donde hubo mejoras en la situación y el contexto económico del país y también mejoras notables en la gobernabilidad. Y lo que vemos ahora ahora en el hemisferio vemos desafíos económicos y también desafíos con temas de gobernabilidad. Hay que ver cuáles medidas son factibles y sostenibles en esos contextos. Y con eso termino con 4 aprendizajes. Por favor, la última diapositiva con el título de aprendizajes. Termino para luego dar lugar a los otros ponentes y las preguntas. El tráfico de armas es un negocio, pero no el negocio.
O sea, el comercio legal de armas es un negocio mucho más importante y esto es sin tomar en cuenta el comercio interno de países grandes como Estados Unidos, Brasil, India, etcétera. Que también el desarme no es igual que reducción de armas. O sea, podemos sacar de circulación 10,000 armas, pero si hemos importado 50,000 armas en el mismo periodo de tiempo, sin tomar en cuenta la introducción de armas ilegales, no significa que estamos reduciendo el stock total de armas en la sociedad. Pero igual que hago la comparación con los mosquitos, no vamos a eliminar todos los mosquitos, es necesario fumigar y siempre es saludable sacar armas de circulación, como siempre no sabemos cuáles armas cuando pasan a los espacios ilegales o pasan a usuarios con problemas mentales y o criminales que van a causar el daño principal. Y lo que aprendimos del sabor y tal vez sea oportuno en este momento cuando tenemos grandes desafíos en el contexto económico y el contexto de la gobernabilidad de los países de América Latina es, aunque no sea posible generar mayores problemas de reducción de armas y desarme por el contexto político en que vivimos, es muy importante suprimir la presencia de las armas en el espacio público, porque puede ser la mejor opción y puede prevenir mucha violencia, tomando en cuenta que la convergencia de armas con juventud, con drogas, con alcohol, es lo que realmente genera mayores espacios de violencia y las desgracias que queremos evitar. Bueno, con esos comentarios termino mi intervención formal y con mucho gusto estaré atento a cualquier pregunta y escuchar a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bill, por tu participación y estaremos pendientes también de las preguntas. Damos la bienvenida ahora a la siguiente presentación por la vía remota del doctor Omar García Ponce, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencia Política en Davis, ahí en esa universidad. Ha sido investigador postdoctoral del Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C., es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York y egresado de la licenciatura en Administración Pública por el Colegio de México. Su investigación académica se ha enfocado en la economía política del desarrollo, con un énfasis en la delincuencia organizada, los conflictos armados, el comportamiento político y el desarrollo institucional. Su obra ha sido publicada en The American Political Science Review, Electoral Studies y The Journal. Su obra también ha sido citada en medios como el Washington Post, Time y a través de National Public Radio. Le damos la bienvenida, doctor García Ponce. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Sobre todo, gracias por la invitación a este evento que me parece una muy buena iniciativa. A mí me gustaría empezar por platicarles un poco sobre cómo la regulación de la venta de armas en Estados Unidos afecta a la violencia homicida en México y en particular a la violencia homicida en la zona fronteriza. Pues, me gustaría mostrarles primero un mapa, no sé si lo puedan ver en la pantalla. ¿No se ve? Parece que no, todavía no. Creo que ya está. ¿Ya sale ahí en la pantalla? Todavía no. Un mapa de las ventas de las tiendas de armas en Estados Unidos. Bueno, en este mapa lo que hicimos fue recopilar la información sobre las direcciones postales de todas las tiendas de armas que existen en Estados Unidos y utilizamos solo las que pertenecen a los 4 estados fronterizos con México, es decir, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y lo que pueden observar en el mapa es el número de tiendas de armas por cada código postal. Entonces hay alrededor de 7,000, un poco más de 7,000 tiendas de armas en Estados Unidos, perdón, en estos 4 estados de Estados Unidos. Y como se puede apreciar, muchas de ellas se concentran en el estado de Texas, pero muchas están muy cerca de los cruces fronterizos con México.
Esto es relevante porque si lo ponemos en perspectiva en comparación con México, en México solo tenemos una tienda de armas que de hecho está controlada por el ejército mexicano. Y en todas estas tiendas de armas, o en casi todas estas tiendas de armas en los 4 estados fronterizos con México, es relativamente fácil comprar armas muy poderosas, armas de asalto, o por ejemplo una K-47. Ahora bien, voy a regresarme a la otra pantalla. Eh, ok. Bueno, les comentaba esto de los mapas, del mapa, porque eh, es relativamente fácil cruzar hacia Estados Unidos, ir a una tienda y para un ciudadano estadounidense, sin realidad muchos requisitos, es fácil obtener un arma como de una K-47 o un arma de gran calibre. En México esto es muy complicado. Ahora bien, esto no sería un problema si en Estados Unidos existiera una regulación muy estricta sobre la venta de armas, pero como les comento, la regulación es bastante laxa. Pero Estados Unidos sí tuvo un periodo entre 1994 y 2004 donde hubo una regulación bastante más estricta sobre la venta de armas, donde hubo una prohibición sobre la venta de armas de asalto. Y esta prohibición aplicó a nivel federal, es decir, en ningún estado del país se podía comprar, por ejemplo, un arma semiautomática. En 2004 esta prohibición expiró, pero algunos estados, como el estado de California, retuvo una legislación a nivel estatal sobre la prohibición de este tipo de armas. Es decir, hoy hasta la fecha no es posible comprar un arma de asalto del estado de California, mientras que en Nuevo México, Arizona y Texas, prácticamente de un día para el otro, se podía comprar una K-47 en casi cualquier tienda de armas. Y esto tuvo un impacto muy importante sobre el acceso que tuvieron los grupos del crimen organizado en México a armas de alto impacto, como este tipo de armas semimilitares. Entonces, lo que hicimos en un estudio es comparar cómo cambiaron las tasas de homicidio en los municipios fronterizos después de la expiración de esta ley estatal, de esta prohibición estatal, comparando municipios que se encontraban, digamos, más cerca de estados como Texas, Nuevo México o Arizona, versus los que estaban más alejados o más cerca de California. Y lo que encontramos en este estudio estadístico es que hubo un incremento significativo en la tasa de homicidios en los estados, en los municipios fronterizos de México. Calculamos que alrededor de 240 homicidios por año son atribuibles explícitamente a la expiración de esta prohibición de armas de asalto en Estados Unidos. Esto es 240 homicidios anuales en alrededor de 100 municipios de México, ¿no? Estamos solamente restringiendo nuestro análisis a los municipios que están a 100 millas de la frontera con Estados Unidos. Y para darles una idea, esto representa alrededor de 25% de los homicidios que ocurren en estos municipios fronterizos. Ahora, nuestro estudio solo abarcaba hasta 2008. Si extendemos el periodo, digamos, hasta 2018 y asumimos que los efectos han continuado a lo largo del tiempo, estaríamos hablando más o menos de unos 3.300, más de 3.300 homicidios anuales que se atribuyen explícitamente a esta regulación o a este cambio en la regulación estadounidense. Entonces, pues es un impacto bastante importante porque pues casi un tercio de los homicidios que ocurren en esta región del país, en la frontera con Estados Unidos, digamos, la cifra ha sido afectada de manera muy importante por el cambio que hubo en la federal en Estados Unidos.
Ya han pasado varios años desde que expiró esta regulación o esta prohibición federal en 2004. Entonces, pues para entonces ya se han acumulado un buen número de homicidios, pero sobre todo un buen número de armas en territorio mexicano. Entonces, incluso si se pusiera o si se echara a andar otra prohibición federal en Estados Unidos, nosotros de forma doméstica ya tenemos un problema de que pues ya se han traficado muchas armas desde Estados Unidos hacia México. Eh, para concluir rápidamente mi intervención, solo me gustaría señalar tres cosas. La primera es que creo que el problema de la violencia armada en México y sobre todo en la zona norte del país tiene que tratarse como un asunto bilateral entre Estados Unidos y México. Y ya han habido algunos esfuerzos de poner en la agenda el tema y un poco presionar al gobierno estadounidense para que regule de forma más estricta las armas en su territorio. Pero creo que estos esfuerzos tienen que continuar. Creo que la regulación tiene que ser no solo sobre la venta de armas, sino obviamente también sobre la venta de municiones, sobre la venta de cartuchos y otro tipo de dispositivos. Eh, pero creo que también hace falta construir más lazos de cooperación entre las organizaciones mexicanas que están tratando de luchar en contra de la violencia armada y las organizaciones estadounidenses que por razones muy distintas también están tratando de oponerse en este caso, a la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? El problema de los tiroteos masivos en Estados Unidos, pues como todos saben, año con año vemos en los periódicos, en la televisión, un gran número de masacres y eventos muy trágicos que para buena parte de la población implicaría regresar o imponer una legislación mucho más estricta sobre la venta de armas y hay grupos que tratan de poner este tema sobre la agenda, aunque sabemos que el lobby de la Asociación Nacional del Rifle es muy poderosa. Lo que yo no he visto mucho es cooperación entre las organizaciones estadounidenses y las organizaciones mexicanas, que aunque por razones distintas tienen un objetivo común, que es regular de forma mucho más estricta la venta de armas en el territorio estadounidense. Y finalmente, enfatizar otra vez el problema de que México ya tiene muchas armas en el territorio nacional, es decir, muchas armas que vienen de Estados Unidos, también ¿no? armas que vienen de Centroamérica o de otros países, pero además de todos los esfuerzos que se tengan que hacer con respecto a presionar al gobierno estadounidense, creo que también es necesario pensar en programas de desarme a nivel nacional, porque ya existe un mercado negro importante de armas, dado que en México pues no hay tiendas de armas. En ese sentido tenemos una regulación muy estricta, pero ya tenemos muchas armas circulando en el país y armas de alto impacto, armas muy poderosas de gran calibre como los AK-47. Entonces, además de poner sobre la mesa esta agenda bilateral, es importante pensar en un programa interno sobre desarme. Muchas gracias, doctor. El doctor Omar García Ponce nos ha acompañado y nos seguirá acompañando para las preguntas. Es investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California y desde allá ha sido su presentación remota. Damos ahora la bienvenida a David Pérez Esparza, quien es doctorando en la Universidad College London del Reino Unido. David Pérez Esparza es maestro en Seguridad y Combate al Crimen Organizado por University College en Londres, maestro en Ciencia Política por la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Economía Política y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en Inglaterra. Se ha desempeñado como investigador en Seguridad Pública y Prevención del Delito y es además coautor de los libros 7 propuestas para mejorar la seguridad pública en México, del Índice de Inseguridad en los Estados Mexicanos. Es también coeditor del libro El mal menor de la gestión de drogas, de la prohibición a la regulación, y coautor del libro Cómo transformar las policías,
análisis de opciones y estrategias para reformar el mando policial en México recientemente. David es fellow en la Universidad de Rice en Houston, Texas, y ha sido consultor para The Royal United Services Institute y del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. También ha trabajado para el gobierno británico y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es consultor para la Unión Europea en el campo del crimen organizado y candidato a doctor en Ciencias de Seguridad por la Universidad College London en Londres, Inglaterra. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, primero que todo, es un gusto estar aquí con ustedes, platicar con ustedes sobre mi investigación. Esta investigación, a grandes rasgos, les cuento, bueno, les presentaré investigación mía y investigación ajena. Alguna de estas investigaciones forma parte de mi tesis de doctorado, otra parte de esta investigación forma parte de un libro que estamos escribiendo sobre tráfico de armas. La última parte representa un paper que acabamos de publicar con la Universidad de Harvard sobre una encuesta que les comentaré. Y la última viene sobre un proyecto de una estrategia nacional que les comentaré a detalle, que estoy trabajando con la Universidad de Rice en Houston. Bueno, básicamente la idea de esta presentación es presentarles estos 5 temas. La primera es sobre la política de armas de fuego en México, para los que no sean expertos o los extranjeros. El segundo, una estimación de cuántas armas hay en el país. La tercera, de dónde vienen. La cuarta, ¿cómo podemos entender el problema de la violencia vinculada a las armas de fuego? Y la última, y quizá más importante, ¿qué podemos hacer? Bueno, para los que no son nacionales, valdría la pena darle una pequeña revisada. Ayer se platicó mucho sobre la política de armas de fuego en el país, pero creo que sí valdría la pena tener en cuenta algunos detalles que la hacen muy específica y yo diría única en su género, probablemente para la dimensión del tamaño del país en el mundo. La primera es que desde la Revolución Mexicana y sobre todo y después de la década de los 60, 70, 80 ha venido existiendo un proceso de formalización en que la estrategia mexicana ha sido contener la existencia y la prevalencia de armas de fuego. Podemos decir que es un modelo restrictivo. ¿Y por qué digo que es un modelo restrictivo? Por lo siguiente. Uno, porque nada más hay una armería en el país. Mucha gente en el país ni siquiera sabe que existe. Esto obviamente contrasta con lo que comentaba nuestro colega Omar García Ponce en Estados Unidos, donde hay armerías cada cuadra, ¿no? Solamente hay una en la Ciudad de México y además es una armería muy extraña. ¿Por qué es extraña? Porque solamente vende calibres relativamente bajos. Su verdadera prioridad, su verdadero mercado son las policías, no está realmente orientada al público mexicano. Además tiene lo que en Estados Unidos quizás sería una fantasía ahorita presentar, que es un Universal Background Check, ¿no? Hay un chequeo universal de todos los clientes que llegan a la tienda. Y cuando digo Universal Background Check, realmente es un examen riguroso, muy intenso, hecho para que te desanimes de comprar el arma, básicamente. ¿Por qué? Porque no tiene una aproximación no comercial. ¿De qué me refiero con esto? Uno, está prohibido que esa armería haga publicidad. No puede ser publicitada. De hecho, parte de investigación también ha sido lidiar mucho con traficantes, con sicarios y con gente de las Fuerzas Armadas en México y en Estados Unidos. Y es interesante porque los militares mexicanos siempre dicen, bueno, una prioridad del modelo mexicano es que no se note, no se sepa dónde está la armería. Entonces, aunque no es secreta, sí está, digamos, bajo perfil, ¿no? Bajo radar. Tiene además seguros de filtros de seguridad, no puedes entrar con gorra, no puedes entrar con celular, es una tienda muy extraña, ¿no? Es como muy escondida, no es tan grande. Tiene además unas horas de apertura muy extrañas, realmente nadie, creo que es de 9 a 4, de 9 a 3, y a veces la cierran, a veces te piden que hagas cita. Entonces es una armería que, al menos en la forma, en la forma textualmente, lo que ellos presentan, está hecho para no vender. Y por si esto fuera suficiente, está administrada por el Ejército Mexicano. Solamente si tú quieres portarte mal con esa arma, pues sería muy estúpido ir y comprársela al Ejército, ¿no? Entonces es una tienda que es muy diferente al resto de las tiendas de armas del mundo, porque es una tienda que realmente está diseñada para no vender, ¿no? Entonces es una paradoja de una tienda que realmente no te quiere vender el producto y que hace todo lo posible para desanimarte, te piden que vayas a dar vueltas, tienes que llenar 40,000 formatos. Entonces, para los extranjeros esto es muy extraño porque piensan que en México puedes comprar
armas en cada 7-Eleven, en cada Oxxo, ¿no? Por la idea que tienen de que pues, el Chapo y las series es muy fácil tener armas. Realmente el modelo mexicano es uno de los más restrictivos del mundo. El problema, como ustedes saben, y como ya lo comentaban mis antecesores, es que es puro rollo, ¿no? Realmente no, la ley en este caso pues no se cumple. ¿Por qué? Por el fenómeno de tráfico. Si tú consideraras esto, obviamente habría muy poca prevalencia ilegal de armas. En la práctica tenemos este tipo de cosas, tipo de escenas, ¿no? Escenas donde se confiscan miles y miles de armas todo el tiempo. Obviamente, como lo podemos ver, hay imágenes de arrestos y confiscaciones de cientos y miles de armas. Ya no me voy a detener en los análisis que presentaban ayer, pero sabemos que hay un crecimiento en el uso de armas. En el caso de robo, por ejemplo, era 58%, ahora 68%. El homicidio, ustedes lo saben, está en los cielos, no se ha detenido el crecimiento. Hubo una caída, pero volvió a subir y está hoy el récord histórico, desde que tenemos memoria, al menos formalizando ese registro. Y no nada más en términos, que quizás esto es lo más grave, no nada más es más homicidios, sino son homicidios mucho más violentos. ¿Y a qué me refiero con eso? La proporción del uso de armas respecto a homicidios vinculados con armas de fuego con respecto a todos los homicidios ha crecido brutalmente. Era el 15% en el 97 y ahora ya está en 66 y hay municipios que aparentemente llegan al 80-85%. O sea, es un descontrol, es brutal y es tan brutal que no nos sorprendería que ya como ustedes quizás lo comentamos ayer o lo comentamos en un café ayer, ya por primera vez en la historia los mexicanos vivimos menos tiempo que antes. Hay una reducción en la esperanza de vida vinculada a las armas de fuego, cosa que es una vergüenza porque el país nunca había perdido esperanza de vida y ahora todo lo ganado durante el siglo XX, todo lo que se logró de avances médicos se está perdiendo por el tema vinculado a la violencia de armas de fuego. Bueno, ahora sí, la primera pregunta, ¿cuántas armas hay en el país? Es una pregunta interesante porque nos dimensiona, como decían ayer, qué tan grande es el problema, ¿no? Y bueno, antes que todo les voy a anticipar, nadie sabe. Obviamente nadie sabe porque es un mercado ilegal, como ya les comentaba. Hay estimaciones que hablan desde las 2,000 armas que discutimos ayer cada día, que entran supuestamente, que es una cifra que se ha repetido hasta el cansancio, pero nadie sabe de dónde salió. La segunda es un estudio muy padre de McDougall, 253,000 armas que son compradas para traficarse de Estados Unidos hacia México, y a una cifra muy parecida que ha mencionado la Cancillería. Sé que por aquí hay varios compañeros de la Cancillería que hablan de las 200,000 armas al año. Yo no sé si están redondeando la de McDougall o tienen otro estudio, pero más o menos son los números que se dicen. Esos son los tráficos. Lo que no sabemos tampoco es cuántas de esas se quedan en el país. Obviamente son anuales y en teoría son acumulables. Hay muy pocos estudios sobre prevalencia ilegal de armas y como ustedes ven, varía desde los 15 millones, los 300,000, 10,000. Hay un estudio de Weigand y Guevara, de Eugenio Weigand y Guevara, 24 millones. Realmente no sabemos qué está pasando. Es un mercado negro. Es normal que no sepamos, pero lo que me preocuparía a mí es que la variación es brutal. No hablamos de 300,000 hasta 25 millones, hay gente que habla de 50. Entonces, es complicado porque no sabemos ni qué está pasando en el país. Entonces, básicamente mi investigación, lo que les voy a comentar ahorita, son dos aproximaciones. Y eso es como el primer mensaje importante. Hay dos maneras de entrar a esta discusión. La primera es por confiscaciones y la segunda es por una encuesta que realizamos, que ya les había platicado. Las confiscaciones, les presentaré resultados de una serie de tiempos y me interesaría que vieran cómo se comporta la confiscación que hace el ejército en el país y cómo hay patrones específicamente para cada tipo de armas. Estas son las pistolas confiscadas, como ustedes pueden ver, tienen a su derecha las regiones del país. Y notarán, como es evidente y como ya se ha comentado, que hay más confiscaciones en el norte del país que en el centro y en el sur. Y es interesante porque como vinculado a lo que comentaba Omar García Ponce, hemos con Eugenio y con otros colegas trabajado mucho cómo existe esa caída en el conflicto a mediados de los 2000. Y verán ustedes que la mayor parte de las confiscaciones en el país tocan piso en el 2004, 2005 y a partir de ahí comienzan a crecer de igual forma que crece la violencia. Entonces es muy interesante cómo hay más armas y hay más violencia. Estas son las pistolas confiscadas. Esta es la distribución geográfica de las pistolas. Como pueden ver, hay como 3, 4 centros generales. Esto no incluye a la Ciudad de México, pero bueno, son pistolas. Ahora son revólveres, igual, el pico más bajo es en el 2004, 2005 y comienza a crecer posteriormente. Esta es la distribución geográfica de los revólveres. Estos son los rifles generalmente rifles de asalto, rifles de alto poder, igual tocan un punto bajo en el 2004 y a partir de ahí comienza a crecer. Y luego las escopetas, la misma historia.
hay distribuciones geográficas específicas, otro tipo de armas que son cualquiera que no haya sido categorizada como pistolas, rifles, revólveres o escopetas, igual toca un punto bajo en 2004 y de ahí comienza a crecer. Y como se darán cuenta, en la mayor parte de los casos, bueno, esa es la distribución geográfica de otro tipo de armas y todas las armas del país. ¿Qué tenemos? Lo que sabemos, lo que se ha confiscado en el país, son casi 1.7 millones de armas. Esto excluye la Ciudad de México. Si consideramos que fuera por proporción y le agregamos el 20%, estaríamos hablando de que en este periodo únicamente hay aproximadamente 2 millones de armas confiscadas. Ahora, obviamente, no se confiscan todas las armas del país. Solamente por cada una que confiscas, ¿cuántas no confiscaste? Yo les he preguntado a la gente del Ejército y Marina, que son los que más han confiscado, de Policía Federal, y las estimaciones que me dan ellos es de que se confisca entre una de cada 15 hasta una de cada 100 armas. O sea, por cada 100 se confisca una, esa es la estimación mayor, y la más baja es que por cada 15 se confisca una. Entonces, aquí habría que multiplicar estos 2 millones por 15 o por más. Si fuera por 15, ya estaríamos hablando de 30 millones de armas en el país que entraron solo en este periodo. Obviamente hay que acumularle todavía mucho más. Esa es la estimación de lo que sabemos. Ahora, claramente esto no es interesante por muchas razones. Ya les comentábamos que existe una proporción o una relación muy interesante con respecto a la producción y a la venta de armas en Estados Unidos. Aquí ustedes tienen a su izquierda todos los que son los productores de armas y como verán, comienza a crecer a partir de mediados de los 2000. A la derecha tienen las ventas, es el mismo escenario. Las ventas de armas de fuego comienzan a crecer a partir de mediados de los 2000. Entonces, sí pareciera haber una relación entre producción y venta en Estados Unidos con respecto a confiscación en el caso de México. Pero lo más interesante no nada más es que hay más armas en el país, sino que estas armas se vinculan espacial y territorialmente con otros delitos. Aquí les pongo 2 ejemplos nada más y vean el caso de robo autos. Robo autos lo presento porque como ustedes saben, siempre se ha dicho que es una muy buena proxy porque todo el mundo denuncia el delito de robo de autos. El segundo es el robo, igual toca piso 2004 y comienza a crecer. Pero es muy interesante que no nada más ocurren esos delitos tradicionales. Con Helden de Paz en UCL, en Londres, hicimos un estudio sobre ataques a candidatos a alcaldes y homicidios a alcaldes en México y encontramos que comienza a crecer justo de la misma manera que existe la prevalencia ilegal de armas de fuego a partir de la primera década del siglo XXI. Entonces, inclusive delitos que no son tradicionales, como robo de hidrocarburos y como asesinatos a alcaldes, tiene una relación y una correlación geoespacial brutal que nadie ha discutido en México y que me parece que debería ser prioritaria para la agenda. Estos son los homicidios alcaldes, ustedes pueden ver cómo no existían realmente antes de 2000, 2004, 2005 y cómo comienzan a crecer. Eso hasta 2011, si le sigue la serie de tiempo, el documento está en la página de Rice en Houston, se vuelve loco, se incrementa brutalmente de la misma forma que se confiscan las armas y que se producen las armas en Estados Unidos. Entonces, bueno, la segunda pregunta, ¿de dónde vienen las armas? Ya lo hemos platicado, la mayoría se sabe que vienen de Estados Unidos, pero ¿qué proporción y qué sabemos en particular de dónde vienen? Aquí son las 4 rutas particulares, este es un documento que se sabe, pues más o menos es sabido, está la ruta Pacífico, la ruta Centro-Norte y la ruta Golfo. Existe una ruta adicional que son la de los puertos, pensamos que todavía no representa una importante fuente, y una de Centroamérica, que es importante, pero que no lo es tanto al mismo sentido, porque lo que yo he investigado, platicando con traficantes y con sicarios, es que no les conviene comprar en Centroamérica porque son armas más viejas y al mismo precio. Entonces me dicen, pues mejor me voy a McAllen, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo. Yo hasta lloraría, yo creo. Aquí es un documento de la ATF donde viene justamente lo que ellos reconocen que viene de México. Eso lo vamos a platicar porque es una información que hay que tomar con muchos guantes y con mucho cuidado, pero en general, no sé si alcancen a ver ahí los datos, de las confiscaciones que les presenté en México, vienen acá por años. Y en general, hay, por ejemplo, México le mandó y el ATF recibió 19,000, 16,000, 16,000 armas, 17,000 armas al año. De eso, en promedio, no sé si ya me estoy acabando el tiempo, probablemente, ¿no? Sí, un poquito, bueno. Hay 70% de las armas vienen de Estados Unidos, que Estados Unidos reconoce a sí mismo. El resto no quiere decir que no vengan de Estados Unidos, simplemente que no se sabe dónde vienen, no hay manera de comprobarlo. Ya me voy a adelantar a las propuestas. Bueno, aquí viene que Estados Unidos es muy importante, ya viene tenemos información sobre de dónde vienen las armas
ya existe un poco de información al respecto. Tristemente México depende de lo que la ATF le dice y creo que, creo que el mensaje que quisiera dar, bueno, los gun shows son muy importantes también, es un tema que no se discutió en el país. He visitado gun shows y la verdad es que están todos los incentivos para que el tráfico siga ocurriendo en México porque pues, no hay regulación de ningún tipo y obviamente eso genera muchos incentivos para que los traficantes mexicanos, que por cierto son muy evidentes en Texas, o sea, tú los ves y son placas de Chihuahua, placas de Tamaulipas y están comprando grandes cantidades y nadie hace nada. Entonces creo que el tema de los gun shows debería ser una prioridad y ya para culminar, sé que me queda un poco tiempo, hay una encuesta que realizamos sobre posesión de armas de fuego. Les recomiendo que la vean y la critiquen porque queremos sacar la segunda encuesta pronto. A grandes rasgos, el 3% de los mexicanos reconoce tener armas de fuego, pero el 25% de los mexicanos dice conocer a alguien que tiene armas de fuego. Entonces, supondremos que entre el 3 y el 25% de los mexicanos tienen armas de fuego o podrían tener acceso a armas de fuego. Y bueno, ya creo que las últimas slides, lo que quisiera yo es nada más comentarles como las ideas generales que hemos platicado para una propuesta. ¿Qué hacemos con este desorden que traemos? Creo que lo importante es reconocer que hay 4 tipos de violencia vinculada a las armas de fuego en el país. No todas funcionan igual. A veces hablamos del crimen organizado, pero también el Estado genera violencia. Hay violencia social y hay violencia interpersonal y funcionan con incentivos distintos. La última propuesta, la última presentación, la última parte de la presentación es sobre propuestas. ¿Qué necesitamos? Uno, necesitamos levantar el tema. El tema en México no es tema. Y eso me parece que es gravísimo porque hablamos de otros temas, hablamos de reforma policial, que es esencial, pero una reforma policial no servirá lo suficiente si no está acompañada de otros temas que son insumos elementales de la violencia como el tráfico vinculado a las armas de fuego. El segundo es muy importante también. Necesitamos hacer prioridad sobre el tema de tráfico de armas. Es impresionante cuando tú vas a la frontera que todos los militares en México estén cuidando el tráfico de drogas del sur al país hacia el norte, pero al revés, a nadie le importa la frontera. Tenemos la puerta abierta que entran las armas, sabiendo que están los gun shows a 10 minutos de manejando. Hay una falta de atención, una falta de seriedad respecto a la política aduanera y fronteriza en México. También hay otras alternativas más soft, y aquí quisiera poner sobre la mesa rápidamente el behavioral economics y todas las intervenciones de comportamiento. Necesitamos convencer a la gente de que es una mala idea armarse. Esto es muy complicado, pero hay iniciativas que podrían permitir eso y creo que no nada más es la restricción dura, necesitamos dar un mensaje comunicacional que permita convencer a la ciudadanía por qué es mala idea. Y obviamente hablamos de protocolos de seguridad, necesitamos usar Big Data para predecir los tráficos ilegales vinculados a los gun shows. Hay muchísimo que se puede hacer, ya está la tecnología, pero en México no la hemos implementado. Mejores datos, obviamente centralizados, el INEGI tiene muchos, pero las demás corporaciones de seguridad no las utilizan esa información, creo que hay mucho que trabajar al respecto. Un Centro Nacional Forense con distribución regional, porque no existe en las capacidades estatales ningún tipo de aproximación al tema. Y en términos generales, creo que lo más importante, el mensaje que yo quisiera presentarles a ustedes, México necesita con urgencia una estrategia nacional para mitigar el tráfico de armas en el país. Es el problema más importante en salud y en seguridad y es una falta de responsabilidad que el país no haya ni siquiera tenido una estrategia medular, central, que organice todos los esfuerzos. Necesitamos una agencia nacional que se encargue sobre este tema porque es prioritario y eso arranca con una estrategia nacional que ponga como prioridad el tráfico de armas para el siguiente sexenio. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la presentación. Hemos tenido, al igual que el día de ayer, una gran riqueza en la exposición de planteamientos y se van sumando las propuestas de cómo atender la problemática que ocupa este seminario, que tiene que ver con el futuro de la materia, pero también con la necesidad de fortalecer los estudios y las evidencias en los cuales se establezcan las bases para nuevas políticas públicas y regulación. El doctor Gutnick nos hizo un panorama muy completo de cómo se perciben los esfuerzos regionales y los de México dentro de los esfuerzos sobre todo de América Latina y el Caribe, y nos hace
llamar la atención sobre las experiencias de los países que ya están presentes en este seminario y nos coloca a la vista también en la experiencia de Ecuador y en algunos municipios de El Salvador. Esto creo que suma a la visión de la necesidad de buscar nuevas experiencias a partir también del intercambio con otros lugares que han vivido y siguen viviendo muchas de las problemáticas que aquí en México tenemos presentes. Tenemos una de las cosas que me parece importante de mencionar es que se señala de que todo el panorama de medidas posibles y regulaciones es importante saber cuál es la que es importante precisar y, digamos, de alguna manera pulsar. Se hablaba de un piano, de las teclas de un piano, y en qué momento pueden ser más efectivas y la correlación entre el panorama económico y la situación económica en términos de contexto, y después nos van a decir también en términos de posibilidades de compraventa y visto desde el lado de la economía política, cómo estos también tienen una vinculación. El doctor García Ponce también nos hace propuestas, enfatiza que es un asunto bilateral que debe de ser tratado y priorizado y elevado en la agenda México-Estados Unidos, aunque sabemos que está presente, ayer lo oímos también, que es importante aumentar los lazos de cooperación y enfatizar que la problemática no es solamente un tema bilateral. Nos habló y nos enfatizó sobre el impacto de la liberalización en materia de la obtención de armas de gran calibre a partir de 2004 en ambos lados de la frontera, en donde por todos los medios hemos visto se ha aumentado la problemática de la violencia armada, pero no solamente ahí, como no lo ha mencionado el maestro, candidato doctor David, perdón, sí, en donde nos señala que el impacto de la presencia de las armas, visto a partir de las medidas oficiales y de las entrevistas con actores que ha realizado a lo largo de todos sus estudios, nos demuestran que la presencia y la circulación de armas desde el punto de vista de la proliferación ilícita ha tendido a aumentar y nos menciona, al igual que otros, la correlación que puede existir entre el número de muertos y homicidios y eventos vinculados a la presencia de las armas de fuego de manera no lícita en un país en el que hay una estricta regulación y en la que hay poco acceso legal a la compra de armas con relación a los diferentes tipos de violencias que se viven en México, particularmente del año 2007 en adelante, 2006, aunque sabemos que los esfuerzos de México desde un poco antes ya estaban en la idea de aumentar los controles. Si les parece bien, podemos hacer rondas de 3 preguntas y según hacemos las 3 preguntas y que las vayan contestando quien haya planteado el argumento sobre la pregunta en ese caso, y después haríamos una ronda general en la que pudieran participar todos los ponentes. Muchas gracias. Bienvenida a sus preguntas. ¿Quién le gustaría comentar o participar? Rebeca Peters. Hola, soy Rebeca de Australia. Muchas gracias por estas ponencias súper importantes y concretas, ¿verdad? Una cosa, mirando la gráfica de cómo subió después del 2004-2006, en el 2004 fue que caducó el Assault Weapons Ban en Estados Unidos. Y no sé qué piensan. Bueno, el Assault Weapons Ban, que fue la prohibición de las armas de asalto, tampoco fue una prohibición muy como efectiva porque era redactada de una manera no muy buena, pero fue como cuando caducó fue como una derrota psicológica
para el movimiento, para la prevención de violencia y fue como dio como un gran empujón al lobby pro armas. Me pregunto si eso, si piensas que eso podría haber afectado de alguna manera el flujo de armas de Estados Unidos a México. Hola, Caterina Aguirre del Instituto Igarapé. Bueno, antes que todo, pues agradecer por este evento, por este maravilloso panel que fue súper informador y súper esclarecedor por no solamente la información provista, sino por los enfoques para tratar de entender pues las dinámicas que están afectando la región y México. Mi pregunta va un poco más para Bill. Hola, Bill. Esa revisión que hiciste para Latinoamérica de los puntos de entrada y de las iniciativas para mí son súper interesantes y efectivamente ahorita en la tarde voy a presentar un proyecto que estoy tratando de buscar mapear un poco más de como una manera sistemática y bajo un marco las iniciativas que hay. He identificado que un punto de desvío muy importante, por ejemplo en Centroamérica, son los desvíos de los arsenales oficiales. Tanto por mal manejo de arsenales, o sea, si se roba es porque no se maneja y eso también es corrupción, y también por el involucramiento de agentes de seguridad con grupos criminales y de empresas de seguridad privada. Pero sobre eso he encontrado muy poca información, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Se sabe, por ejemplo, de un LIREC y de la OEA que se ha trabajado mucho en rastreo, en IBIS, por ejemplo, pero también uno ve mucho que el IBIS es un sistema súper costoso y a veces lo abandonan. Entonces yo quería sobre esos dos lados, ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto se ha hecho? Si es que sí se ha hecho y no se conoce, o que es algo, un secretismo de las fuerzas militares, o qué oportunidades hay. Gracias. Bueno, es más bien un comentario de un colectivo que estamos acá en México vinculándonos también con 24/0, con muchas organizaciones, y de un compañero que está siguiendo desde Washington con mucha atención los paneles de Eugenio Vigdi, sobre el comentario que hizo Omar de la falta de coordinación o de vinculación entre organizaciones de mexicanas y de Estados Unidos. En diciembre va a haber una reunión de todas las organizaciones de Estados Unidos que están trabajando por el control de las armas y quieren colocar también cómo podemos vincularnos y seguir haciendo trabajos juntos y poder avanzar en todas las pistas que nos han dado que tenemos que hacer para sensibilizar más a las comunidades, para incidir en las políticas públicas. Tenemos también esperanza también acá en México que en esta transición, este colectivo presentamos algunas propuestas al equipo de transición y que ojalá se retomen y que puedan hacerse. Entonces, enhorabuena por este esfuerzo de este evento y que todo lo que aquí se está vertiendo lo podamos ir empujando en colectivo y entre diferentes organizaciones. Muchas gracias por las pistas que nos están dando acá. Sara San Martín. Pues creo que le toca empezar en esta ronda, continuando el comentario que nos acaban de hacer a David, y después la idea sería que participaran Bill Goodnick y Omar García Ponce. Bueno, dos comentarios. El primero es respondiendo a la consulta de Catherine sobre los desvíos de arsenales, tanto estatales como de las empresas de seguridad privada. La única forma que nos damos cuenta de estos acontecimientos es realmente a través de los medios de comunicación. Yo diría, por vergüenza institucional, las instituciones y las empresas no comparten esa información y no sé cuál incentivo habría para que informen. Las empresas deberían informar a las entidades reguladoras, pero
no hay mucha información pública al respecto. Pero el otro tema de cooperación, yo creo que es importante. Los dos esfuerzos principales que vemos para el intercambio de información sobre el tráfico de armas es uno, el que mencionó otro panelista, los informes del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que publica la información sobre sus rastreos. Y el otro es el informe de hace un par de años de armas decomisadas a nivel mundial de la Oficina de Droga y Delito. De lo que he podido observar, hay mucho intercambio de información sobre casos específicos cuando se requiera alguna diligencia judicial, país X, país Y. El problema es que esa información judicial no se utiliza como inteligencia entre países para ver las tendencias, rutas y los otros aspectos del tráfico. Creo que hay mucho que hacer en ese aspecto. Y únicamente como estadounidense que trabaja en una universidad del estado, yo diría, a pesar de los desafíos que hay en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en este tema no me sorprendería que hubiese oportunidades de hacer cosas activas, por el mismo enfoque en tratar de ver la frontera de otra manera. Entonces, ojalá el nuevo gobierno y el gobierno estadounidense puedan encontrar espacios de cooperación en estos temas tan importantes. Muchas gracias, Bill. David. Bueno, sobre la pregunta de la Assault Weapon Ban, yo creo que sí es una derrota. De hecho, cuando le preguntas a la gente, sí se nota que las coaliciones que manejan sus temas en Estados Unidos fue como un golpe muy duro. Lo más interesante y quizá lo más triste es que no fue la única derrota, se les juntaron varias. En 2003 hubo las TIART Amendments, que básicamente es una regulación que lo que impedía era que las autoridades entregaran cualquier tipo de información, que pues obviamente es una visión bastante medieval para resolver el problema de violencia vinculada a las armas, y es evidentemente un apoyo a la NRA, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo. Eso ocurrió en 2003, entonces justo antes de la expiración en 2004 ya había habido un golpe muy fuerte, porque obviamente con esas amendments pues no puedes investigar nada, no puedes dar información, y la ATF ha venido dando ese argumento para no presentar información. Y no nada más la ATF, hay otro que se llama el Center for Disease Control, que también maneja temas vinculados a armas de fuego, se les restringió el presupuesto, entonces para no dar información, y de hecho se les castigó por dar información. Entonces, en 2003 ocurren esos dos golpes, y luego ocurre la de 2004, la Assault Weapon Ban, y luego ocurre otra en 2005, que es la PLCAA, que básicamente eso es una barbaridad, porque básicamente esa ley lo que hace es imposibilitar a cualquiera o a cualesquiera de demandar a una armería o a un productor o a un vendedor de armas. Es muy grave porque realmente no tienen, o sea, son inmunes a cualquier cosa, tú no los puedes demandar. Yo originalmente había pensado que una alternativa que tenía el Estado mexicano, y de hecho Calderón lo presentó al final medio verde, pero lo presentó, era que México pudiera demandar o a Estados Unidos ante la Corte Interamericana, a la Corte Internacional, o a las empresas, porque ya tenemos las empresas que violan de alguna manera los protocolos. Hay dos problemas. La primera, lo que decía, el PLCAA limita cualquier tipo, le da inmunidad total. Y la segunda, que es algo también muy grave, es que no existe el delito de tráfico en Estados Unidos. Entonces eso es brutal. O sea, para ellos es normal mover las armas de un lado a otro. Hay violaciones entre los estados, pero como delito federal no existe. Entonces también México tiene una desventaja porque no tiene nada que hacer. Realmente es muy ingenuo suponer que Estados Unidos va a resolver un problema que es de México y que además ni siquiera es delito en Estados Unidos. Entonces hubo varios golpes por la misma época y yo creo que no son los únicos. Además de eso, hay dos fenómenos importantes que ocurren por la misma época. Uno es el crecimiento y la popularización de los gun shows en Texas y Arizona. Entonces eso se volvió todavía peor porque ocurre sobre la misma época. Obviamente los gun shows son informales, pero yo he venido construyendo una base de datos de todo. Hay una revista del NRA que se llama American Rifleman y ahí vienen atrás todos los gun shows. Entonces te metes a la librería del Congreso de Estados Unidos y checas dónde ocurrieron los gun shows y puedes checar cómo han venido creciendo. Y el crecimiento particular ocurre en Texas, en Arizona, por la misma época. Ya el último argumento que empeora toda esa situación es que muchas de las productoras de armas en 2004, después de la Assault Weapon Ban y después del 2005 con la PLCAA que les comentaba,
deciden cerrar sus operaciones en el noreste de Estados Unidos y se vienen a la frontera con México. Entonces se volvió un cóctel explosivo de leyes, movimientos, regulaciones y como comentabas, creo que perfectamente, pues un tema anímico, ¿no? Y el problema de todo esto, yo creo lo más grave, es que México ni se dio cuenta. Ese es el problema. México le pasó, la tormenta no la vio venir, no hubo inteligencia al respecto y creo que inclusive hoy en las agencias mexicanas no la entienden, no la han visto y pues por ende no la han resuelto, porque el problema del tráfico sigue ocurriendo día a día. Muchas gracias. Doctor García Ponce. Doctor, parece que se congeló la imagen. Si nos pudieran apoyar. Bueno, otras 3 preguntas, si les parece bien, y cerramos, sería la última ronda. Adelante, doctor López Portillo. ¿Qué tal? Ernesto López Portillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. ¿Cómo se hacen cargo las propuestas de regulación de la aparente claridad en el sentido de que es más popular el acceso a las armas que el no acceso a las armas? Es decir, desde el punto de vista político y de estrategia de comunicación, ¿qué plan tienen? Gracias. Alan Ponce. Mi pregunta va para el doctor David Pérez Esparza. En tu investigación ponías una serie de recomendaciones al final de tus slides. Una de ellas era la creación de una agencia nacional ad hoc. En tu experiencia o en tu investigación, ¿qué características o cuál sería el alcance, el objetivo o el mandato de esa agencia? Si estarías pensando en una secretaría propiamente o algún órgano autónomo desconcentrado que forme parte de, no sé, ya sea Comisión Nacional de Seguridad o alguna otra agencia de seguridad del Estado. Gracias. Gracias, buenos días. Antonio Rodríguez, Alcaldía Tlalpan, Prevención del Delito. Yo tengo dos preguntas al tiempo para Bill Budnick y también para David Pérez. La primera es en relación a esta parte del delito que no se ha tenido una continuidad, mencionado usted, David, cuanto a la operatividad en la venta, regulación, tratamiento y seguimiento que tiene el efecto del armamento. Aquí en México existe a través de la Secretaría de la Defensa Nacional una figura administrativa que se llama revista. La revista consiste en una revisión sistemática por parte del Estado a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde va conociendo los diferentes puntos como policiales y otros, en donde tienen armas que son para su servicio. No solamente revisan que estén físicas o cuáles se les han perdido o les han robado, sino que también van llevando un censo de cuáles están operativas aún y cuántas hay que cambiar ya por su antigüedad. No sé si en Estados Unidos exista esta misma figura de la revista en donde se estén
llevando registro por parte de la defensa de los Estados Unidos, y esta revisión se realice no solamente a los lugares de seguridad para los diferentes estados o municipios, las localidades en Estados Unidos, sino también para quienes venden en las tiendas el armamento, y si a esas personas a las que les están vendiendo se hacen cargo de darse cuenta si verdaderamente las tienen, porque bueno, pues entonces estaremos hablando de que hay una anarquía absoluta en este tipo de venta o pseudo regulación. Gracias. Magda, ¿tenía algún comentario? Está ahí arriba. Parece que están apoyándonos. Bueno, entonces procederemos a la ronda final. Si les parece bien, tenemos 2 minutos para cada uno y invitamos a Bill Gond a hacer su última participación con la idea de hacer cierre ya de nuestra sesión. Bill. Bienvenido, Bill. ¿Es para mí? Sí, por favor. Ok, perfecto. Un comentario muy breve sobre la última intervención, que es amplia. El tema del censo, cada institución federal, estatal, municipal tiene procedimientos y responsabilidades sobre dichas inspecciones de las armas estatales, sean del ejército, de la policía. Donde veamos, no hay el problema principal, aunque puede existir en algunos casos aislados, no es el robo o desvío de armas estatales o federales hacia los circuitos ilícitos. No significa que nunca suceda, pero no es un problema principal. Pero es muy centralizado, entonces no existe un registro unificado en ese sentido. El problema mayor es que en muchos distritos policiales municipales, cuando decomisan armas y no son vueltas a su dueño original, a veces hay subastas al público, y eso muchos consideran que no debería ser, deberían ser destruidas en vez de revertidas. Pero un comentario quizás final, escuchando varias de las preguntas de la última ronda, hay jurisdicciones como la mexicana donde las responsabilidades están dispersas entre la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General y diferentes jurisdicciones estatales. Lo importante no es necesariamente quién tenga qué rol o no, sino que hay un intercambio de la información total y en tiempo real para poder realmente atacar los problemas desde una perspectiva unificada entre las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra al doctor García Ponce. Desafortunadamente falló la conexión por un momento y no pude escuchar todas las preguntas, pero solo que me gustaría retomar este comentario que hicieron sobre sumar esfuerzos entre las organizaciones mexicanas y las organizaciones estadounidenses para empujar un poco más esta agenda sobre restringir o tener una regulación más estricta sobre la venta de armas en Estados Unidos. Creo que esta iniciativa me parece una muy buena idea. Yo no he estado al tanto o no he visto muchos esfuerzos similares, pero creo que hay mucho potencial para explotar este tipo de alianza, digamos, porque en los dos lados tenemos un interés común, que es poner un control mucho más estricto sobre la venta de armas en Estados Unidos y específicamente sobre ciertos tipos de armas, ¿no? Es decir, la idea de que vamos a o que vamos a tener una ley prohibicionista muy amplia en Estados Unidos me parece que está fuera de la realidad. O sea, una ley como la que existe en México sería imposible, pero creo que sí se pueden llegar a negociar, por ejemplo, que cierto tipo de armas que digamos que son factibles de caer en manos de grupos de crimen organizado,
o de, no sé, de individuos que de repente en Estados Unidos deciden ir a tirotear 10, 15 personas. Creo que ese tipo de armas sí pueden regularse, y si hay digamos, hay un espacio para la negociación. También creo que dentro de la opinión pública estadounidense hay apertura para tener una regulación más estricta. Incluso los mismos usuarios de armas, según he visto en algunas encuestas, pese a que están muy en contra de restringir el uso de armas, sí están de acuerdo en que no cualquier persona debería tener acceso a todo tipo de armas, o que deberían de tener un control muy riguroso sobre el tipo de permisos o licencias que dan, y definitivamente que hay armas que pues realmente deberían estar fuera del mercado para los usuarios. Entonces creo que hay muchos puntos de coincidencia entre las organizaciones mexicanas y estadounidenses, y eventualmente creo que, o yo espero, que este tipo de cooperación se vuelva más robusta y que se traduzca en propuestas concretas y que ojalá puedan resonar de alguna forma entre las autoridades en territorio estadounidense. Y bueno, finalmente nada más me gustaría agradecer a todos los participantes, los organizadores y mis copanelistas creo que este evento me parece una gran idea, y pese a las dificultades técnicas, la verdad es que me pareció una discusión muy enriquecedora. Muchas gracias, Omar García Ponce, que nos acompañaba desde la Universidad de California. Damos la palabra ahora a David Pérez Esparza. Gracias. Bueno, sobre cómo comunicar, lo que comentaba por acá nuestro colega Ernesto López Portillo, creo que ese es el reto que tiene el país, porque ahorita la narrativa principal es militarizar, militarizar y militarizar. No existe una contranarrativa. Y no existe porque es complicado comunicar, me parece que es difícil, y ahí la sociedad civil tiene un reto impresionante, la academia también. Afortunadamente hay evidencia que sugiere que contar con un arma de fuego en tu casa, por ejemplo, en tu domicilio para la legítima defensa, incrementa exponencialmente tu riesgo. El problema es cuando tú hablas con los usuarios de armas de fuego, no lo conocen. Y ahí a lo mejor ya es muy tarde porque ya tomaron una decisión, ya compraron el arma y a lo mejor ahí es difícil que la dejen de utilizar. Pero en el consciente colectivo mucha gente piensa que tener un arma es una buena idea porque te vas a defender. La evidencia en Estados Unidos es brutal, es clarísima, dependiendo del tipo de arma, etcétera, te incrementa por 15, 20, 50 veces la posibilidad de una herida a ti mismo o cuando te quieres defender de alguien más. En diciembre vamos a hacer público con Eugenio un documento en el Mexican Law Review, donde hacemos una revisión de todas las medidas en Estados Unidos y por qué es mala idea tener un arma de fuego. Y ahí presentamos toda la evidencia que existe en Estados Unidos, pero hay que comunicarla, no se puede quedar en un paper. Y creo que ahí la academia, la sociedad, también el gobierno, espero que tenga ese rol de comunicar la evidencia, decir, oye, es mala idea armarse por esto, y la evidencia está ahí. Es difícil, pero creo que hay que presentar la evidencia y comenzar esa contranarrativa que no existe. Hay otro instrumento que no se utiliza mucho en México, que es el cambio de comportamiento, el behavioral economics. Se utiliza mucho en Europa, en Estados Unidos es no tan utilizado, pero es cómo al proporcionar información de manera estratégica haces que la sociedad tenga el otro lado de la moneda para que tome una mejor decisión, ¿no? Ocurre mucho con el tabaco, el típico ejemplo de que te dicen te vas a morir si sigues fumando, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero es cómo transfieres eso a diferentes esferas de la vida. Yo creo que en el área de militarización, en el área del uso de fuerza, hay mucho que hacer, hay mucho que importar. La idea del modelo, obviamente importar con cuidado, pero ver cómo comunicamos y cómo hacemos que la sociedad tenga una contranarrativa, porque ahorita no existe una contranarrativa, o sea, es todo a favor de más armas y más violencia. Entonces, ahí hay un reto. Y lo vinculo con lo que comentaban por acá de la revista. Yo nunca he escuchado que en Estados Unidos tenga esa revista, porque realmente pues todo el mundo puede comprar armas en un gun show, entonces no creo que ese modelo exista. Y el problema que veo con los policías en Estados Unidos o con la agencia de Estados Unidos, realmente sí hay pérdidas y extravíos de armas, pero el peor problema no es eso, el peor problema es el robo a los ciudadanos. Hay estados donde puedes traer, por ejemplo, creo que es Tennessee, donde puedes traer tu arma de largo calibre en tu carro. Entonces muchas de las bandas lo que hacen es cristalar y robarte el arma.
roban mucho gun shows, roban gun shops, o sea, el robo de las armas en un mercado legal y obviamente la transferencia. En Houston estuve por ahí cuando hubo un robo, en 15 segundos se robaron 200 armas de un gun shop, así. Entonces, y eran armas legales que estaban para la venta legal, que llegó una banda y se llevó creo que 200 o 150 armas en un minuto, una cosa así brutal. Y así ocurre todo el tiempo. El Center for American Progress ahí en Washington tiene un reporte muy bueno y el problema no son las armas de las policías allí, el problema son las armas que trae la gente en la calle y cómo las bandas se roban las armas para meterlas al mercado negro y eventualmente muchas de ellas terminan en México. Y lo vinculo con la tercera propuesta, con lo que comentaba. ¿Por qué creo que es urgente que México tenga una agencia mexicana de control y mitigación de armas, que es lo que comentabas por acá? Porque nadie lo está haciendo. La Sedena tiene un conflicto de interés muy extraño, hay un vacío legal. Realmente, en términos generales, quien administra las armas de fuego es la Sedena, pero la Sedena no tiene la necesidad ni la obligación de transparentar, lo ha venido haciendo a la fuerza, pero no tiene la obligación ni de transparentar qué políticas son eficientes para reducir la prevalencia ilegal. No le importa a la Sedena, por ejemplo, si hubo heridas de bala, disparos de bala. La Sedena confisca y afortunadamente registra que confiscó. Luego no lo quiere soltar porque no está en sus atribuciones. No existe una agencia mexicana. Y eso por un lado. Otra, la parte de las fronteras. Fronteras es un desorden porque está dividida la responsabilidad. No queda claro si a las fronteras le queda a Sedena, le queda a aduanas en el SAT, le queda a la Policía Federal y como dicen en mi rancho, cuando todos tienen la responsabilidad, pues nadie es responsable realmente, ¿no? No existe una agencia que centralice, que comunique la alternativa, que por ejemplo, no nada más eso, sino que diseñe estrategias distintas. Hay muchas cosas como balaceras que no son consideradas delitos en muchas ocasiones, o personas armadas. Nadie está registrando eso en el país y son comportamientos antisociales. No hay mucha información y la que se tiene, por ejemplo, la PGR tiene información, el CISEN tiene información, la Policía Federal tiene información, los estados tienen su información, pero nadie la concentra. Los hospitales, que son un actor elemental, obviamente, de todo lo que tiene que ver con mortalidad, mortandad, heridas, el INEGI está por su cuenta. Entonces, no hay nadie en el país que entienda cómo llegan las armas y qué hacemos para quitar las armas que ya entraron al país, con manera estratégica, inteligente y de largo plazo. La Sedena no lo va a hacer porque no está en sus funciones. O reformamos la ley o generamos una agencia civil que no tenga conflicto de interés y que entienda de largo plazo que más información de manera transparente, no nada más de confiscación, sino de un problema que viene con municiones, con pérdidas de armas robadas, con el tema de vinculación criminal, el tema de confiscaciones, el tema de heridas. Es un problema muy complejo y si se fijan, para mí, bueno, obviamente estoy bias, es quizá el problema más importante del país y nadie lo está atendiendo. Gracias. Damos las gracias. Creo que hemos tenido una sesión que viene a ampliar el debate. Todavía tenemos un día de trabajo por delante. Les invitamos a un receso y sí quisiera yo enfatizar que precisamente uno de los objetivos de este encuentro fue profundizar y ampliar las posibilidades de análisis para este tema que es de preocupación social, es de preocupación gubernamental, pero en el que claramente los esfuerzos para evitar la proliferación, la disponibilidad y el tráfico de las armas todavía son muy insuficientes. Los números de muertes y de heridos, las cifras que nos dan, creo que marcan un camino muy claro sobre hacia dónde caminar en los próximos años y especialmente cuando se trata de un tema que es responsabilidad de los estados, porque hay compromisos internacionales, tanto a nivel hemisférico como a nivel global, y es un problema que no solo afecta a México, sino que es un problema en el que México también contribuye a las cifras que no queremos ver a nivel global. Muchas gracias, los invitamos a un receso.